Hola para todos mis plops y seguidores. Hace mucho tiempo que no subía video a mi canal secundario. Sí señores, pero hoy me trae un temita que sé que a más de uno le va a sacar roncha. Y no me refiero entre mi público, sino entre ciertas esferas de la política religiosa de mi país. Pero la verdad tiene que ser dicha, sin anestesia, parto con dolor, dijo un ginecólogo. Sí señores, la verdad tiene que ser dicha, y el tema del que voy a hablar hoy es: vamos a hablar del impuesto a las iglesias. Sí señores, impuesto que se cayó en la reforma tributaria. ¿Pero qué ha pasado? Y ese Juan Milton Rodríguez debe estar feliz. Sí señores, como dijo Don Cangrejo, dinero, 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 dinero. Sí señores, hoy vamos a hablar del impuesto a las iglesias. Ya ha caído, pero ¿deben pagar las iglesias impuestos? Bueno. Cuando llegó el gobierno Petro, todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y empezó a rondar la amenaza de la reforma tributaria para más de uno, que por cierto hay cosas en esa reforma tributaria que no me gustan para nada, como lo de la subida del precio del chocolate, que me afecta directamente, porque me encanta el chocolate, lo consumo mucho, y no el de barrita, sino la jojoa en polvo. Sí señores, pues bien, llegó lo del impuesto a las iglesias. A ver, no es que en Colombia las iglesias no paguen impuestos. Las iglesias sí pagan unos impuestos sobre los dineros que reciben, pero obviamente las iglesias tienen ante el gobierno una función social, y por lo tanto los impuestos que pagan las iglesias cristianas son mínimos. Sí señores, no tienen que pagar grandes sumas de dinero o sumas de dinero monstruosamente exorbitantes. Bien, ¿dónde está el problema con un impuesto a las iglesias? Y digo problema para las mega iglesias, para las iglesias gigantescas. A ver, lo voy a explicar de manera rápida y sencilla. Que tengas una iglesia que reciba diezmos, ofrendas, donaciones y eso, pues no es que sea en sí algo malo. Pero ¿qué ha pasado con estas mega iglesias? Resulta que a nombre de la iglesia se generan negocios como cafeterías, librerías, barberías, lavados de auto, sí señores, lavatecas de autos, y otro tipo de negocios por ese mismo estilo. Sí señores, todo a nombre de la iglesia, maestro. Todo a nombre de estas iglesias. Y no voy a decir los nombres de iglesias en particular, porque en Colombia sabemos quiénes son. Sí señores, tampoco voy a entrar a decir el nombre de alguna iglesia en particular. Ese no es el objetivo. No quiero denigrar a nadie. Pero sí se sabe que muchas de estas mega iglesias lo que hacen es generar negocios, y para evadir los impuestos, para evadir tener que pagar la carga tributaria que deben pagar. Ya, ¿de qué sirve esforzarse tanto en el pillaje? Que sus negocios deben pagar, son creados a nombre de la razón social o jurídica de la iglesia en particular. Sí señores, entonces pongamos la iglesia de Pepito Pérez, y Pepito Pérez, pastor de la iglesia de Pepito Pérez, crea una iglesia, sí, y le va bien económicamente hablando, le va bien y genera negocios a partir de la iglesia, y no paga los impuestos que debe, porque las iglesias no pagan impuestos de la forma en que lo pagan las empresas. Pepito Pérez y su organización están creando una empresa a partir de la iglesia, sí señores, pero no están pagando los impuestos de ley. ¡Ey, maestro! Eso no está bien, eso está incorrecto. Y muchos dirán, no, pero es que este le está apuntando a Petro. Este es petrista, este es de la primera línea. Suerte con los vagos de la primera línea.
Yo no pertenezco a nada de eso, simplemente estoy viendo las cosas de manera objetiva. Sí, señores. Si tienes una peluquería, una cafetería, una librería, todo a nombre de la iglesia, estás evadiendo los impuestos que tienes que pagar porque estás generando un tipo de empresa, un tipo de negocio, pero estás usando la iglesia para escudarlo. Sí, señores. Están usándolas a la iglesia o el nombre o la razón social de la iglesia para escudarse, cosa que es tremendamente incorrecta. Sí, señores, duro es decirlo, pero así es. Y así por el estilo en Colombia hay iglesias que tienen no solo cafeterías, también tienen panaderías, servicios de barbería, servicios de mecánica y cuánto negocio se pueda poner a nombre de la iglesia y no pagan los impuestos que deberían pagar. Ahora bien, si este artículo de la reforma tributaria se hubiera aprobado, a más de un pseudo pastor le hubiera dado un yello porque habrían tenido que poner muchos de esos negocios en orden y pagar los impuestos correspondientes. ¡Tengo miedo! Señores, es duro lo que voy a decir, pero tienes que pagar los impuestos correctamente. Sí, tal vez no te guste, pero lo correcto es lo correcto. Y si van a hacerme apologética de que esto no debería ser así, perdón, si van a venir a atacarme por decir que esto no debería ser así, a ver si se pueden poner en contra de la misma Biblia. A ver si pueden ponerse en contra de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó impuestos. Sí, señores. Jesús nunca dijo que no dieran impuestos a César. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así de sencillo. Jesús no vino a abolir los impuestos en la tierra. Tienes que pagar porque hay que pagar, es lo correcto. Obviamente hay gobiernos tiranos y sistemas corruptos que quieren venir a poner más impuestos de los que se debe. Pero cuando los impuestos se ponen de manera correcta y con el fin correcto, págalos. Así de sencillo. Obviamente pues ya en Colombia lo del impuesto a las iglesias se vino abajo. Me imagino el lobby de algunos pseudopastores, y les digo pseudopastores, porque ciertos pastores por ahí que están involucrados en la política, voy a ser honesto y espero que la gente de esas iglesias no se ofenda, y si se ofenden, ¿qué le hacemos? La verdad duele. La verdad yo dudo que muchos de estos hombres sean verdaderamente creyentes, cristianos verdaderos, porque cuando el fin de una iglesia, o el objetivo principal es lucrarse. Dinero. Eso ya no es una iglesia, maestro. Eso ya es sinagoga de Satanás. ¡Claro que no! ¡Alguien pudo escribir eso! ¡Oh, ángel, no escuches a esta hija de Satanás! Sí, señores, no le puedo decir de otra manera, porque el fin de la iglesia no es ganar dinero. Obviamente, las iglesias cristianas necesitan sostenerse de algo porque hay cuentas que pagar. Obviamente, hay que pagar las facturas de agua, electricidad, los servicios públicos. Obvio. Las iglesias también, en muchas iglesias, ayudan a muchas personas. Tienen función social. Seamos sinceros, el dinero se necesita, pero el objetivo de la iglesia nunca debe ser lucrarse. El objetivo de la iglesia nunca debe ser el dinero. Tristemente, en Colombia y en muchas partes del mundo, ese ha sido el objetivo de las iglesias. En muchas iglesias cristianas, si es que se le puede llamar iglesias cristianas a aquellas organizaciones que parecen empresas, evaden los impuestos, manejan una triple contabilidad y no hacen lo correcto. Y solo le esquilman, o sea, solo le estafan el bolsillo a los incautos e incrédulos y a aquellos que llegan
de inocentes a estos lugares creyendo que les van a hablar de Dios. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero sí tengo que decirlo, hay que pagar los impuestos. Señores, así como pagas el impuesto de tu casa. Y no es que las iglesias cristianas en Colombia no paguen impuestos, ya lo dije antes. Sí pagan un impuesto, pero es mucho menor. Sin embargo, están creando negocios, y lo repito, a nombre de las iglesias para evadir impuestos. Y esto no debería ser así. Esto no es correcto. Y por eso yo, a nivel personal, yo como persona, como creyente, yo sí estoy de acuerdo con que hay que pagar impuestos, y lástima que no pasó ese proyecto debió pasar, pero bueno, no pasó, por ahora se salvaron, pero créanme, llegará un momento en que no van a poderse salvar de esto. Oh, no sentí eso. No subiste el 1, eres un bolonio. Ahora vas a tener multas, intereses y recargos y la ira de los burócratas. Lo correcto es lo correcto. Así que paga los impuestos. Y lo repito, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo dejó de pagarlos. Así de sencillo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así de simple. Y con eso pues culmino este bloque. Sé que no ha sido cortico y sé que más de un pseudo creyente se me va a venir encima. Pero la verdad tiene que ser dicha. Si tienes que pagar impuestos, paga los impuestos correctamente. Esas son las leyes y la Biblia nos manda a obedecer a las autoridades del país.